Mira, el Código Penal, porque hasta el procesal penal, reitero, tiene ahora mismo en crisis. Pero el penal tiene, el procesal penal tiene en crisis ahora mismo lo que fuera su última reforma. Y pueden caerse muchos casos. Si a diciembre, porque el Tribunal Constitucional le dio 1 año, si se cae, se retrotrae entonces a 3 años, se caerían muchos casos automáticamente. Casos que por demás, de hecho, tienen una configuración que va a ser muy difícil. El mismo caso de Yesé va a ser difícil que tenga un final, por lo menos en el componente penal. La parte civil se le va a dar, se tendría continuidad hasta 20 años. Sí. Pero la duración máxima de ese proceso, a la hora de unificar todas las querellas, es un problema. Entonces, ciertamente, la parte del Código Penal es un secuestro de esos grupos religiosos y feministas. En un lado, el tema del aborto, no quieren soltarlo, ya eso se ha zanjado, en el sentido de que hay ya una conciencia plena de que ese elemento perturbador debe sacarse, debe apartarse, diferirse para una ley especial. Todavía no quisieran que fuera así, sino tener el código para la solución en la medida que ellos entiendan. Pero ojo, el código no solamente es aborto, el código son otros componentes. La industria del sicariato no encuentra el cobijo necesario, el elemento legal para imputar de manera fundamental, de manera principal, al autor intelectual, porque no hay autoría intelectual, no hay coautoría. Ese a lo más que lo llegan con las dificultades que ello implica para que el mismo pueda ser imputado en imputación objetiva, le pueda ser demostrado las dificultades, porque hay que llevarlo en condición de cómplice. Sí, tú eres el que, porque no es tanto una complicidad, porque no es que tú ayudas, tú lo que haces es que motiva y paga. El transfugismo es un vicio de la democracia. Algunos durante la tradición política de la República Dominicana pues le han dado su solución, porque en modo alguno el transfugismo puede ser, no más que el transfugismo, la permanencia en un partido puede ser una camisa de fuerza al margen de lo que es la connotación de representación, si eres diputado o senador, que tú le debes a tu comunidad, o lo que son tus principios. Tú no tienes que estar de acuerdo con las vagamunderías que se puedan dar a lo interno de un partido. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al invitado de este día, Trajano Vidal Potentini, intelectual, abogado de los tribunales de la República, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, un hombre que ha hecho una historia a partir de la escritura y ha formado muchos jóvenes en el área del derecho, en muchísimas áreas del derecho. Bienvenido, querido hermano, a tu casa, bienvenido a este programa Despertar Político. Gracias a ustedes por este espacio tan significativo para mí, definitivamente. Jóvenes, otros ya no tan jóvenes como el caso no se tire así. Y del propio Linares, pero aquí con ustedes y de verdad que muy satisfecho de este compartir. El Colegio de Abogados ha estado presente, siempre pendiente en las discusiones jurídicas que necesita el país en cuanto a las aprobaciones de códigos, legislaciones y todo esto. Pero queremos ver un colegio de abogados, qué sé yo, representando más a la sociedad en otros estamentos. ¿Cómo ve Trajano Vidal Potentini este paso que necesita hacer el Colegio de Abogados en el día de hoy para beneficio de toda la comunidad jurídica? Mira, el Colegio de Abogados, la ley 3-19, que es la ley que lo instituye, precisamente una de las facultades, amén de lo que es su esencia, que es precisamente la defensa, velar por la clase, por el correcto ejercicio profesional del derecho de la República, pero también como colofón también fundamental para nosotros, lo que es la asesoría del Estado en materia de reformas institucionales. Es muy lamentable que no se nos consulte diríamos que con la asidue que debía hacerlo, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, lo cual también poco importa, porque es un tema que lo asumimos muy en serio y como tal hemos tenido una presencia importante en todo ese proceso. Gracias. El tema de las candidaturas independientes, hicimos presencia, hicimos un planteamiento. El tema del Código Penal de la República Dominicana, ya hemos llevado 2 propuestas de leyes.
para tratar de zanjar lo que ha sido ese secuestro ya de un poquitito más de un cuarto de siglo en que se ha tenido el mismo. Y hasta un bizcocho por los 25 años. Más que una conmemoración, es una forma de protesta, lo que nosotros quisimos evidenciar, concretar con esa actividad. Y llevamos incluso en aras de la mejora de las condiciones de vida de los abogados, pues también una propuesta de ley alrededor de lo que sería un sueldo mínimo, como lo han logrado los médicos y otros profesionales, un sueldo mínimo para el profesional del derecho, que es la cenicienta en todo el espectro administrativo, diríamos ya a nivel de función pública. Hay abogados, muchos abogados, cientos de abogados, por no decir miles, que hoy lo que tienen es el sueldo mínimo. Habíamos planteado unos 60,000 pesos. Y saben ustedes las vicisitudes, los problemas, la falta de presupuesto. Al día de hoy no le he puesto la mano prácticamente a un centavo, es lo que entra por la caja, fruto de las renovaciones, unos 35, entre 35 y 50,000 pesos diarios de lunes a viernes. Y con eso hemos tenido a flote este instrumento de la democracia, de la seguridad jurídica, del progreso de cualquier país, porque los abogados somos los encargados de darle expresión jurídica a todo el proceso productivo de una nación. Entonces, sin eso no hay viabilidad, y hemos estado sorteando todos esos inconvenientes ya. Una pregunta, querido hermano. Y, por ejemplo, usted dice 35,000 pesos diarios. Entre 35 y 50. Que es una suma pírrica para todas las cosas que hace el Colegio de Abogados en el mes, o sea, al mes. Pero sigue todavía la persecución contra las cuentas, contra la operatividad financiera del Colegio de Abogados. Claro que sí, claro, las cuentas han estado embargadas todo el tiempo, y no solo las cuentas embargadas, sino también desde los estamentos gubernamentales, también oposiciones que no han tenido ni siquiera necesidad de embargar porque lo han retenido ellos mismos como funcionarios. Ahora mismo ya recientemente, apenas el pasado martes 17 de junio, se concluyó ya en la última audiencia en el Tribunal Superior Administrativo y se está pendiente de un fallo. Harán lo que ellos entiendan. Sí. Sabemos que es muy difícil, muy complejo, con un instituto procesal como el amparo, que tiene limitaciones, se pueda pretender lo que ellos han planteado de que prácticamente lo entronicen como ganador del proceso. El amparo no tiene ese alcance, de que anulen las elecciones, de que anulen las alianzas, y no vemos cómo va el Tribunal Superior Administrativo a hacer nada diferente que lo pautado y lo reiterado ya por el Tribunal Constitucional y en todos estos procesos que se han sucedido. Pero no nos extrañaría tampoco nada. Estamos preparados para seguir en combate, para seguir echando la batalla y a la espera, y siempre con el advenimiento de la necesidad de que se unifique la clase jurídica. Yo hablaba en mi campaña en aquel entonces de rescatar el orgullo de ser abogado, de darle esa preeminencia que tradicionalmente pues, ha tenido el profesional del derecho, que anteriormente era una especie de filósofo de la antigua Grecia, era el que se consultaba para todos los temas por la connotación social que tiene la participación y si se quiere el conocimiento holístico que puede converger en la preparación, en la formación de cualquier abogado, y siempre tenía ese grado de influencia, un hombre de consulta, sino un médico de cabecera, pues una persona que le daba protección a los bienes más preciados jurídicos que el ser humano pueda tener, como estamos hablando de la honra, el patrimonio, la familia, la libertad, los bienes jurídicos de mayor relevancia. ¿Qué opinión le merece la posible creación del Ministerio de Justicia? ¿Esto va a ser un retroceso, va a ser un avance, va a fortalecer la institucionalidad jurídica? Mira, yo recientemente, en el otro rol que juego como sociedad civil, aunque un poquito medio de licencia, pero interactuando y participando de algunos temas en la Fundación Justicia y Transparencia, fuimos seleccionados, invitados por el gobierno alemán a participar de un periplo de combate, de buenas prácticas para la corrupción junto a otros países. Del país pues, estuvo también la directora del PECA, Mirna Ortiz, de Prevención de la Corrupción y Persecución,
Y allí nos vimos con que, bueno, los alemanes tendrían poco que enseñarnos a nosotros en los temas de prevención de la corrupción, porque es un tema que es cultural. Lo que ellos manejan y a lo que le dan seguimiento es a soborno de 300 euros. Eso no es ni una propina aquí en República Dominicana. Y en una sociedad que tú no ves ni policías en la calle, porque es un tema de una cultura. Sí. Pero no es ni siquiera lo que quiero retrotraer, sino que dentro de las visitas que hicimos, fuimos al Ministerio de Justicia y pudimos ahondar, profundizar en muchos de los aspectos y de los temas que maneja y del sentido institucional, que estamos a años luces como República Dominicana de estar cerca de ahí, pero ciertamente es inminente, es positivo el que haya un Ministerio de Justicia, máxime, porque hay aspectos que pudieran traducirse en debilidad en los actuales momentos para el presupuesto, para el manejo, para el tamaño, para el poder del Ministerio Público, pero que es necesario que pertenezcan, que estén en otros estamentos como lo sería el régimen penitenciario. Yo diría que hasta la defensa pública, pero lo de defensa pública ya es más complicado porque es un órgano constitucional y habría que tocar la Constitución. El tema, por ejemplo, de la política criminal, que eso sí lo subsanaron en la Constitución, y aun cuando lo tienen medio diferido o en suspenso porque se lo han dejado al Ministerio Público, pero hicieron el cambio de que puede cualquiera asumirlo y lo van a hacer como parte de ese Ministerio de Justicia, la política criminal del Estado, y dejarle al Ministerio Público solamente el componente de persecución, porque como bien abordaban ustedes, los códigos no están para resolver, o las leyes en términos generales no están para resolver problemas. Fíjate que se activan a partir de la comisión de los hechos. Entonces hay una labor de políticas sociales, de prevención, de atacar las causales que tienen que ver ya en el orden preventivo. No obstante, los códigos o las leyes tienen lo que se llama en derecho penal la prevención general negativa, que hace referencia al zarandeo, al disuasivo, a que se lleva o se somete a una persona, y eso sirve como elemento aleccionador, pero en realidad no pertenecen a esa parte de esa prevención, sino que con posterioridad. Entonces el Ministerio de Justicia vendría a solventar lo del INACI, que es importante que sea parte de ese ministerio, que no lo tenga el Ministerio Público, porque hay que despertar y saber, como dice aquí, despertar político, en este despertar jurídico, de que en modo alguno el Ministerio Público, bajo las condicionantes que le dio, la categorización que le dio el Código Procesal Penal del 2002, modificado en el 2015, una modificación que está ahora mismo declarada inconstitucional y que tienen hasta diciembre, eso es en relación al Código Procesal Penal. En todo esto, el Ministerio Público, si se quiere, se aparta un poquitito de lo que ha sido esa tradición de que es el defensor del interés social. Ya no abandona ese componente de orden público, pero ya en este escenario el querellante pues toma una redimensión y como tal desaparece un poquito la noción de orden público y el Ministerio Público pasa a ser una parte. Entonces tú no puedes ser juez y parte a la hora de la movilización de los presos, de que sea tú quien decida si llegas o no, a la hora del manejo de la prueba con el INACI. Entonces creo que sí, siempre apostando a la institucionalidad del país y a que ese Ministerio de Justicia pues funcione como tal, no al servicio de un gobierno, sino de la institucionalidad. Trajano, yo he sido testigo de la manera activa en la que usted ha estado interactuando con los temas sociales y que preocupan a la sociedad. En el Congreso, como periodista, le hemos visto incluso acudiendo de motu propio, a pesar de que, como usted ha destacado, no se le consulta, que es una de las facultades, ¿verdad?, que le da la ley que crea el colegio de asesor del Estado para los temas jurídicos. Y el otro día le vimos allá manifestando su preocupación con el tema del proyecto de ley de medios audiovisuales y libertad de expresión en medios audiovisuales. Usted destacaba algo con respecto a lo que era el INACOM. A mí me gustaría que usted nos dijera aquí con cuáles cosas de ese proyecto usted comulga y también cuáles son sus preocupaciones, como por ejemplo con la creación de un órgano con ese poder del INACOM. Miren, lo primero es que hay que poner sobre la mesa el contexto actual. Abril, ¿verdad? Tuvimos un punto de coincidencia aquí en Bogotá, Colombia, en un tema de periodismo digital y estamos verificando las nuevas tendencias y eso me retrotrae
al concepto de que todos somos periodistas. Hay una redimensión ciertamente, o más que periodistas, comunicadores. Comunicadores, sí. No estamos hoy día en lo que era ese entorno, si se quiere, científico, profesional, sí, doña Zaida, el Carnet, la Comisión de Espectáculos Públicos, sino que la redimensión conceptual de, ¿por qué no la adopción del Estado Social y Democrático de Derecho? Nos lleva a lo siguiente, de que el artículo 49 ya hoy libertad de expresión, derecho a la información, y también aparecen ya en sus numerales lo que es ese derecho a la información con varias capacidades, escrutar, buscar y difundir por el medio que tú entiendas. Ese es un rubro fundamental, base de cualquier Estado democrático o para fortalecer la democracia, la institucionalidad democrática. Y eso entonces se concreta con lo que conocemos como también el acceso a la información pública dentro de esas varias capacidades que se le extiende a todos los dominicanos. Y por eso vemos como también con la implosión de las redes sociales, la tecnología y con ello hasta la inteligencia artificial, pues trae una serie de retos. Por eso yo soy de lo que creo que aun cuando la tendencia es a despenalizar el delito de opinión, yo creo que no, que debe mantenerse y que eso debe relegarse o dejarse en el Código Penal, porque ya todo el mundo tiene la capacidad de ser comunicador, entonces hay un uso desaprensivo en muchos escenarios. Entonces creo que sí, que debe mantenerse en consonancia con el tema de lo que conocemos como alta tecnología, concretar en ese cuerpo armónico y sistémico que aspiramos a una codificación dentro del Código Penal y no que estén leyes dispersas, que ha sido fruto de que hemos venido haciendo parches, remiendos, porque sí, en términos reales tenemos un Código Penal de 200 años, más de 200 años en la República Dominicana. Sí. No es la fecha clave oficial de 1884 cuando se traduce al español y se inserta como una ley nacional, sino que tenemos que retrotraernos al tiempo de la ocupación haitiana con 22, lo que era el mismo código francés, pero en francés. 1844, el Estado Dominicano, expresión jurídica con una constitución, la nación dominicana, ya convertida en Estado, y también teníamos el mismo código francés. Por eso quienes tenemos tantos años que estudiamos, como el caso mío que tengo 36 años de haberme recibido como abogado, casi 36, ahora en enero del año que viene, recuerdo que eran 4 franceses que se daban, 2 traducciones y 2 franceses, y había que irse a la Alianza Francesa, había que estudiar en francés, los libros venían en francés, porque es la familia romano-germánica que entroniza lo que ha sido pues nuestra tradición jurídica, y es lo que tenemos, más de 200 años con este código. Entonces ciertamente hay que buscarle diríamos que la evolución propia de las leyes y de cualquier sociedad, y eso nos lleva entonces a asimilar ese componente de que la dimensión, sobre todo con la IA en los últimos años que ha alcanzado este proceso, conlleva a que tengamos entonces que considerar esa parte. Pero cuando me voy a la denominada llamada ley Mordaza, tiene grandes inconvenientes. Parecería una estructuración lógica, los primeros 15 artículos en función de lo que son esos componentes, esos principios. Muchos temas te los replican, que están en la Constitución, el secreto profesional, que son garantías constitucionales que no estarían nunca en juego. La no censura. Están la no censura, la rectificación, todo muy bien. Pero cuando arrancan a partir del artículo 15 y siguiente, entonces hay todo una perturbación innecesaria, por demás, ajena al Estado de Derecho, ajena a esa adopción precisamente de nuestra Constitución de institucionalidad, porque estamos hablando del denominado INACON, que tiene unos poderes exorbitantes. Exacto. No solamente que quien lo determina es el Poder Ejecutivo, una terna primero al Senado, pero después de esa terna, otra terna para entonces, frente a esas personas que han sido seleccionadas, para que el presidente entonces decida quién va a ser el ejecutor o el director ejecutivo. Pero ¿cuál es el problema del INACON? Es irracional que tú me estés planteando que un órgano de un aspecto, de un tema que ni siquiera se ha discutido, se le ha dado concreción a la licitud o no de lo que puede estar en juego, tú tienes en función de eso la discrecionalidad de cerrarte hasta por 90 días. Sí. Esto lo cierran por 90 días y ya ni siquiera los algoritmos ni siquiera los reconocen cuando ustedes vuelven. No tienen nada que buscar.
Sí. Pero además multas de 4 millones. Pero lo más perturbador es que hemos pretendido que tenemos una especie de brazo geopolítico, una locura, para plantearnos que podemos solicitarle a las grandes transnacionales de la tecnología norteamericana, Facebook, Instagram, YouTube, incluso Netflix, que podemos a esos gigantes de la tecnología a nivel del mundo, que podemos solicitarles el santo grial de lo que es la esencia de su trabajo. Porque el código fuente, sí, claro, que podemos, el criterio del algoritmo, o sea, los secretos bases de que podemos, para hacerlo extensivo a la posibilidad de medios como este, que en todas las redes sociales tienen más de 850,000 seguidores, quienes serían también blancos de la hegemonía de ese componente legal. Y al CAR no fue consultado, perdóneme un de orden, si me lo permite el panel. Sí, claro. El CAR no fue consultado en esa comisión, porque el presidente lo ha dicho, yo no puse una coma ahí, porque se creó una comisión, Anfis Rodríguez no lo consultó en lo absoluto, con el inconveniente, esto debo subrayarlo, con el inconveniente de que se hizo un grupo selectivo de medios tradicionales, porque estamos ajenos a entender el fenómeno que suponen las plataformas digitales. Que a eso solamente, era uno de los comentarios que se hacían en Bogotá, a esto solamente se le salva, a lo que ha sido esta avalancha, esta realidad, en términos del periodismo tradicional, se le salva, señores, la radio, por la versatilidad y por lo que suponen los tapones, donde se te comen más del 30% diario en las calles. Tú estás obligado, combinado, amén de que pudieran estar haciendo el crossover, y conectan. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una consulta ¿con quiénes? Con los medios tradicionales, que tienen el 95% de la publicidad del Estado dominicano. Y usted dijo algo muy interesante, Trajano, sobre la consulta hacia las plataformas. De hecho, para establecer o para poder justificar una querella contra una persona, es importante y necesario, legalmente hablando, que esas plataformas se expresen jurídicamente hablando, pero el Estado dominicano no tiene la capacidad de penetrar ninguna plataforma. ¿Y usted sabe con qué se está sustituyendo eso? Con un informe del DICAT. O sea, todas esas decisiones que están tomando son inconstitucionales. ¿Pero por qué? Porque el gobierno dominicano es el único que está preocupado por la opinión, porque no la gobierna, no la tolera, no gobierna la opinión. Y ustedes estuvieron en un seminario, no tuve la oportunidad de ir, aunque fui invitado por Abril y por Kelvin, pero todos los días se le da muestra a los estados, a los gobiernos como este, que la comunicación ya es muy extensa. Muy extensa, muy extensa. Estuvimos nosotros, y discúlpeme, en España, en la Universidad del País Vasco, donde también, con Kelvin, donde también se nos hablaba de la realidad socioeconómica, sociopolítica que representa la comunicación habitual y que ya es imposible controlarla al máximo. Usted la puede regular siempre y cuando no violente los derechos fundamentales. Más que regularla, desarrollarla, porque hay una serie de cláusulas, progresividad, mantener el núcleo base esencial de esos derechos fundamentales, porque si no se devendría en una violación al espíritu y esencia de la Constitución. Y ese proyecto pues tendría el sesgo. Yo creo que hay un ejemplo que muchas veces es bueno traerlo a colación, un ejemplo que lo usan mucho en sociología, de que para tú ver la densidad del bosque, tiene que salirte del bosque, adentro no puede verlo. Entonces, esa propuesta de ley de estos medios tradicionales tiene ese sesgo, que es el periodismo tradicional, y la visión entonces es limitada a lo que es esa tradición, y ese gran trabajo que tradicionalmente también hay que reconocer han hecho personas de mucha valía, don Percio, bueno, los comisionados que están ahí, pero tienen que aperturarse a este nuevo enfoque, a esta nueva realidad, que supone la implosión mediática, la redimensión de la comunicación en todos los órdenes, donde ya somos, y yo decía, mira, a mí vamos a decir que la noticia farsa
poco importan hoy en este proceso, porque la inmediatez hace que salgan inmediatamente en el mismo proceso. Tumba la otra. El mismo proceso se encarga de descartarla, porque tú vas a verificar de que la misma no se corresponde, de que no están los otros medios, y tienen que coger y tumbarla. Eso no es, por ejemplo, eso no sería un escollo, no sería un problema en la actualidad. Doctor, en este asunto de derechos políticos, ahora que se habla de candidaturas independientes, escuché que leí por ahí, y Rodney lo ha tratado el tema también, de que uno de los requisitos es que tú no puedes militar durante cierto tiempo o haber militado en un partido político. Entonces también siempre hablamos, ahí entra lo del transfugismo, una ley que trata eso, pero aún así la gente o pierde un proceso y se va a otro partido. Y usted señaló que en una ponencia usted llegó a decir que el transfugismo es como un vicio dentro de los sistemas parlamentarios, pero que en RD no es el caso de RD. Entonces a mí me gustaría que usted me aborde un poco sobre el transfugismo y este caso de los independientes. ¿Cómo estamos a nivel de transfugismo aquí? El transfugismo en caso de derecho político. El transfugismo es un vicio de la democracia. Algunos durante la tradición política de la República Dominicana pues le han dado su solución. En el caso de Juan Bosch, lo que hacía es que ponía a firmar una carta, y el que se le apartaba de su línea presentaban la renuncia de esa persona, porque en modo alguno el transfugismo puede ser, no más que el transfugismo, la permanencia en un partido puede ser una camisa de fuerza al margen de lo que es la connotación de representación, si eres diputado o senador, que tú le debes a tu comunidad, o lo que son tus principios. Tú no tienes que estar de acuerdo con las vagamunderías que se puedan dar a lo interno de un partido. Entonces, más que problemas como tal en la República Dominicana, se ha manejado fuera del contexto, en donde sí hay transfugismo en otros países como en Europa, que son para temas puntuales, que sí interesan, que sí importan a la democracia, porque en términos generales tú tienes un libre albedrío en el orden político. Por ejemplo, ¿dónde sí importa el transfugismo? De que en un régimen parlamentario, Europa, España, tú hagas causa común con el otro partido para decidir la candidatura del presidente o primer ministro. O que aquí, con ocasión de lo que es integrar la segunda mayoría para la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, tú hagas veladamente causa común para ese propósito. Pero fuera de ahí, es una expresión de la democracia. El que tú te vayas, que es un problema que quien tiene entonces que solventarlo, solucionarlo, son los partidos que han generado ese toma y daca, esa compra y venta. Porque eres corrupto si hay un corruptor, o corrompen lo que es tu facultad, tu creencia, ¿verdad? Tu afinidad con un partido en razón de que otro partido es el que te está cobrando. Entonces yo creo que es la base que hay que atacar en ese vicio de la democracia, porque el transfugismo como tal está reservado para esa parte. De las candidaturas independientes te puedo decir que el Tribunal Constitucional hizo un gran lío y que no hay cómo resolver eso en ningún congreso. Tendrá, y nosotros como Colegio de Abogados hemos tenido la disposición y estamos preparando un documento para solicitarle que puedan en alguna forma volver sobre sus pasos. No sé cómo vamos a disfrazar el proceso, no se habla de la inconstitucionalidad, como de consideración, que ellos mismos pueden recular. No dice que se ha dado. Sí, ellos lo que tienen es por un tema de error, pero ya se pasó ese plazo. Pero habrá que plantear una inconstitucionalidad y que ellos entonces puedan cambiar ese precedente, puedan cambiar su propio precedente, porque el ello convocar, obligar a que el vehículo para una candidatura independiente, que debió ser independiente y partir de la independencia de un individuo, de una persona, aún con los requisitos, pero tú combinar a instituciones de sociedad civil a que tengan que participar en política, que se erijan en partidos políticos, es lamentable. Asociaciones cívicas, que es la denominación, y han querido uniformizarlo con la propuesta de ley, incluso la del Tribunal Superior Electoral. Quisieron meter el tema, pero sería una barbaridad, porque es naturalizar la sociedad civil, que tiene que ser apolítica, que no tiene que formar parte, y mucho menos con ese activismo compitiendo con los partidos que son el órgano constitucional por excelencia. Y maquinarias electorales, porque, pero también eso también reta a las organizaciones civiles, Trajano,
porque han vivido todo el tiempo cuestionando el sistema político. Yo digo a veces que lo que quieren es destruir el sistema democrático de la República Dominicana, porque hacen cosas. Por ejemplo, tenemos la posición de participación ciudadana, que dice que aquí no sirve nada, ni el gobierno, ni la policía, ni los militares, nada. O sea, un estudio donde le da al Congreso, dice que el Congreso no sirve, que el Congreso tiene, que el gobierno tampoco, que la policía tampoco y que los militares. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cuál es la validación democrática? Porque la gente va y vota todos los días por esos candidatos a senadores, diputados, regidores y todo el mundo que va ahí. Vota por el gobierno. Entonces uno se pregunta a veces, pero ¿por qué no se constituyen en partidos políticos en un momento determinado? Como partidos políticos, pero no que en virtud de una disposición del Tribunal Constitucional y de las mismas leyes que quiera buscar algún grado de homologación, lo jalen al ruedo político. O le den la opción de que si van a presentar o que puedan porque entonces se desvirtuarían. Yo creo que escenarios como este se constituyen en grupos de presiones o lo que el periodismo le corresponde es la crítica constructiva, pero el periodismo en democracia no está para aplaudir mucho, está para dar fuego, como la oposición también, eso es lo que le corresponde, para buscar ese equilibrio. Esa es la esencia en cualquier entorno de democracia. ¿Cómo conseguir que se pueda aprobar un nuevo código procesal cuando existen el mismo problemas de las 3 causales y ahorita van a empezar a hacer presión mediática por la misma situación? Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Mira, el Código Penal, porque hasta el procesal penal, reitero, tiene ahora mismo en penal, crisis, pero el procesal penal tiene en crisis ahora mismo lo que fuera su última reforma, y pueden caerse muchos casos si a diciembre, porque el Tribunal Constitucional le dio un año para que en ese año diferido continúe la reforma que ha sido declarada inconstitucional, la de la ley 1015 del 2015, una reforma extensa que movía de 3 años a 4 años la duración máxima del proceso. Si se cae, se retrotrae entonces a 3 años, se caerían muchos casos automáticamente. Casos que por demás, corrupción que están ahí desde el 2020. Casos que por demás, de hecho, tienen una configuración que va a ser muy difícil. El mismo caso de Yesé va a ser difícil que tenga un final, por lo menos en el componente penal. La parte civil se le va a dar, tendría continuidad hasta 20 años. Sí. Pero la duración máxima de ese proceso, a la hora de unificar todas las querellas, es un problema. Wow. Es un problema porque tú estás hablando de que 200 querellantes que puedan aparecer. De esos 200 querellantes, hay muchos que tienen muchos de los querellantes, y vamos a suponer 60 o 70 abogados tendrían esos 200 querellantes. Si son 70, son 210 abogados mínimo que les corresponden. 3 por cada uno, amén de una cantidad de asistentes. 3 por cada uno. Entonces serían unas audiencias inmanejables. Y el conocer en ese maratón todo el proceso sería un problema. Una locura. Está bien que es un tema común, que el Ministerio Público hizo su labor, un informe y demás, pero bien pudo haber estado todo individualizado, porque habrán muchos que si no le interesa lo penal, la presión que supone lo penal es importante, pero si no le interesa lo penal, pues pudieran haberlo hecho directamente desde el ámbito civil, amén del seguimiento colectivo que pudiera estarle dando el Ministerio Público. El caso, por ejemplo, de Jean Alain, 12,000 y tantas páginas, solamente para incorporar la lectura de esas 12,000 y tantas páginas, 60 y pico de 61, 63 imputados, físicos y personas morales, 20 y tantas, 21 personas morales. O sea, son una cantidad de 180 abogados, pretensiones probatorias, 3,000, que pueden ser controvertidas por las partes, cada una de ellas, 300 testigos. Entonces, no hay cómo en el tiempo objetivamente manejar esos casos, con temas uno y otro que no tenían que ver. Usted dice porque un tema de la cárcel y otro era, qué sé yo, temas internos que se plantearon hasta de bebidas alcohólicas, bueno, una serie de puntos que plantearon. Entonces usted dice que el caso Yexet es inmanejable totalmente como el Ministerio Público lo propuso. Hasta el momento no, pero puede tornarse si no se individualizan, porque siempre hay el espacio, el escenario para que muchos de estos aspectos se pudieran ir segmentando
no me parece lógico la solución en el proceso, en el tiempo oportuno, de esa colectividad que se le ha dado sin que sea una decisión de los participantes, de los querellantes. Entonces creo que son aspectos que pudieran valorarse. Desde luego que por eso yo no tengo cómo criticar, ni voy a criticar, y defiendo la posición de la jueza, el tema de la medida de coerción, porque una medida de coerción no es absolución, no es impunidad. Exacto. No es tampoco, ni puede ser una pena anticipada. Apenas se está iniciando el proceso. Es una juez de la instrucción base del inicio de ese proceso. De garantías. Entonces, ciertamente, la parte del Código Penal es un secuestro de esos grupos religiosos y feministas. En un lado, el tema del aborto, no quieren soltarlo. Ya eso se ha zanjado en el sentido de que hay ya una conciencia plena de que ese elemento perturbador debe sacarse, debe apartarse, diferirse para una ley especial. Todavía no quisieran que fuera así, sino tener el código para la solución en la medida que ellos entiendan. Pero será así. Pero ojo, el código no solamente es aborto, el código son otros componentes. Claro. La industria del sicariato no encuentra el cobijo necesario, el elemento legal para imputar de manera fundamental, de manera principal, al autor intelectual, porque no hay autoría intelectual, no hay coautoría. Ese a lo más que lo llegan con las dificultades que ello implica para que el mismo pueda ser imputado en imputación objetiva, le pueda ser demostrado las dificultades, porque hay que llevarlo en condición de cómplice. Sí, tú eres el que, porque no es tanto una complicidad, porque no es que tú ayudas, tú lo que haces es que motiva y paga. Y en algún momento del juicio se cae ese argumento. Se puede, es débil, es débil. Y ese es un coautor, ese es el que ha proyectado, el que ha promocionado, el que ha posibilitado que eso se dé en esa industria. El secuestro. Pero eventualmente también la del bullying, el tema de la corrupción. Pero tenemos el inconveniente de que cuando se meten en esa comisión 20 y tantos diputados, 11 senadores, una comisión bicameral para avanzar, se dejan seducir y van cortando, quitando, poniendo, y entonces cuando sale de ahí es un Frankenstein que ya trasciende el tema del aborto y se va entonces a querer darles palmaditas, tratar con paño tibio la parte de la corrupción. Sí. Y que ojalá tengan la prudencia de no traer esas perturbaciones y que en este año, bajo las condiciones que sean, podamos tener un código penal. Tuvimos uno a final del 2014. Nosotros como testigos de sección, protagónico en ese entonces, el 6 de enero, yo recuerdo llevé al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad y fue declarado inconstitucional, no llegó a entrar en vigencia, porque Danilo Medina en ese entonces, los políticos, ha sido la tradición, lo que hicieron fue escurrir el bulto. Se lavaron las manos. Sí. Y con fines electoreros entonces plantearon las 3 causales en una observación, pero a la hora de ir a donde los diputados solamente la refrendaron los diputados y el esquema bicameral tenían también que hacer a los senadores. Entonces tenía un vicio insalvable de forma a la hora de darle sanción legislativa en virtud de la Constitución, y él mismo no iba a llegar a ningún sitio. Además le pedimos a los honorables jueces del Constitucional, mira, como ustedes tienen la capacidad de sentencias exhortativas, habiliten al legislador adjetivo para que pueda entonces expresarse fuera de esta inconstitucionalidad con posterioridad, ya de manera blindada, a lo que serían las 3 causales. Pero no le interesó y lo único fue que lo despacharon, lo sacaron del sistema. Estimado hermano Trajano Vidal, la justicia virtual en estos momentos se ha vuelto un viacrucis, porque si hacemos un análisis justo, estimado hermano, no todos los abogados tienen las herramientas tecnológicas, la preparación. Observamos quien te habla, que es un abogado que vive en los tribunales. Ahora mismo tengo un abogado en un referimiento en el Sancho Sama y me dice: Giovanni, el jovencito que trabaja contigo depositó el documento en la plataforma, que te lo envíe. Pero hay gente que no tienen aparatos adecuados. O sea, ¿en qué vamos a parar con esta situación? Un caos, un desastre, una violación a uno de los derechos fundamentales base en términos de la administración de justicia,
es el denominado, es el llamado acceso a la justicia, y por demás pues también el debido proceso de ley. Ahí se pierden todas las garantías. Lo primero es que hay que partir en la denominada llamada brecha digital. No todo el mundo tiene la alfabetización digital requerida, pero tampoco el acceso. Y un acceso que tampoco es de calidad. Es un desastre lo que se está verificando. Por eso nosotros como Colegio de Abogados radicamos un amparo. Son muchos los amparos que hemos radicado. Uno con el tema de la Constitución para que se enseñe. Estamos en el Tribunal Constitucional, en contra del Ministerio Público, del Poder Judicial y de una serie de temas que se han venido zanjando en el camino, y de otros que están ahí presentes. Este es uno de ellos. La próxima semana, me parece que a finales de la próxima semana tenemos de nuevo audiencia ya. Un amparo paradójicamente virtual en contra de la virtualidad, porque nos obligaron. Nos obligaron también a hacerlo virtual, pero ahí estamos, porque ciertamente es insostenible. Es insostenible, y más aún cuando en el tiempo de la pandemia ya hay precedentes del Tribunal Constitucional que te retratan precisamente la irracionalidad, la inconstitucionalidad de ese mecanismo. Bien tú pudieras incorporar uno que otro aspecto en la parte virtual y ir avanzando, pero hacer eso sin que tú hayas registrado los abogados, sin que tú tengas una plataforma, sin que tú hayas dado los cursos, sin que tú hayas... En otros países, en Colombia, es un plan piloto por provincia, la más pequeña, la de menor impacto. Entonces tú vas haciendo ese ejercicio y concentras tus recursos. Pero hacerlo en el Distrito Nacional con 18 tribunales, que es donde converge la mayor cantidad de los casos más trascendentes, donde te llevas de paro y virtualiza completamente el Tribunal Superior Administrativo, que es el tribunal base de David Goliat, porque es en función del Estado Dominicano, que es el mayor conculcador de los derechos. Tú mandar todo eso para la parte de la virtualidad. Entonces sí, nosotros como Colegio de Abogados estamos y vamos a dar continuidad a esa lucha, y se va a armar un caos. Tendremos próximamente que empezar a protestar, como lo anunciamos. Vamos a tener que hacerlo porque esperando el resultado del amparo que nos declararon por suerte de urgencia para que sea pronto, expedito, rápido. Pero es inmanejable y ellos tendrán que entenderlo, porque tú tienes un elefante blanco de aquel lado. Tú cogiste y inauguraste los otros días un edificio que está vacío. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú no tienes el espacio? Pero también le entregaste al poder ejecutivo lo que está frente a lo que era el antiguo Hotel Cervantes, un edificio que iba a descongestionar y que iba a ayudar y que iba a permitir que se tuvieran mayores, y que venía desde Subero, Mariano, Germán, venían trabajando eso. Está ahí también varado, que se le dio al Poder Ejecutivo y no sabemos cuál ha sido el fundamento, porque eso es que debe reivindicarlo, debe devolverlo el Poder Ejecutivo, el edificio de las jurisdicciones especializadas, que era la aspiración. Ustedes no han visto ahí en Gascue, frente al que tiene años y años, que se ha puesto viejo ya sin que se haya terminado por la falta de recursos, y eso se le da graciosamente entonces al Poder Ejecutivo. Entonces no es válida los fundamentos que dan al traste con lo que sería esa conculcación, esa violación colectiva, ese desastre en que ha devenido el ejercicio profesional del derecho, y sobre todo el acceso a la justicia y el derecho al trabajo de los abogados, porque estamos limitados con esa situación. Las gracias a Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados. Ha estado con nosotros un intelectual hablando de todos estos temas que necesita saber la población dominicana. Gracias, Trajano, por estar aquí con nosotros. Reiterarle que este espacio está a la orden del Colegio de Abogados, a la orden suya y de todos los miembros de dicho colegio. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad.